Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto verles, hermanos. Veo que gracias a Dios hay buena asistencia. Sabemos que es gracias a Dios, hermanos. Amén. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias. En la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Manifestado. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Me sentía en buen tono, creo, así como inicié, hermano, por favor. Dice la palabra, hermanos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también, ¿quién? Cristo. Le he titulado a la enseñanza, un cristiano esforzado. Un cristiano esforzado. ¿Quiénes son los miembros del cuerpo de Cristo? Es aquella persona que genuinamente ha reconocido delante de Dios que es pecador y sinceramente le ha abierto el corazón a Jesús para que entre en su vida, aceptándolo como Señor y Salvador de su vida. Esa persona que ha creído en Cristo Jesús, la Biblia lo menciona que es conocido como un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede en ese momento, hermanos? Cuando una persona le entrega el corazón al Señor, en ese instante es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que la persona le abre el corazón a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a nosotros, nos sella y en ese instante se efectúa la justificación. Quiere decir que delante de Dios nos ve ahora Dios justos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Nos ve santos. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Nos ve sin mancha. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. En ese momento se efectúan tantas cosas. Se efectúa el nuevo nacimiento. En el momento que la persona recibe a Jesús, el Espíritu Santo nos bautiza y nos coloca en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia se compone de los miembros que han recibido a Jesús en su corazón. Quiere decir que cada vez que una persona recibe a Jesús, el Espíritu la coloca en la iglesia. La coloca y así la va colocando. Dice la porción, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. ¿De qué forma, hermanos? ¿De qué forma vamos a funcionar como miembros? ¿Cómo es que funcionamos como miembros del cuerpo del Señor? La importancia, hermanos, la importancia que tenemos o lo valioso que somos delante del Señor. Usted es valioso, usted es importante. ¿Sabe por qué? Porque es miembro del cuerpo del Señor. Hermanos, cada uno de los que tienen a Jesús en el corazón son importantes para Dios. Cuando Dios entra en la vida, entra para transformarnos, para prepararnos y para su gloria en su tiempo.
Por eso somos importantes. Cada miembro del cuerpo del Señor es importante. Por eso el Señor lo menciona en el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, el versículo 13, todos, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Somos importantes para Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos importantes para Dios. Por esa razón, el versículo 14, somos tan importantes para el Señor. Es posible y es probable que para el vecino, para el compañero de trabajo, para incluso algún hermano carnal, no seas tan importante. Pero para Dios somos importantes. Además, dice la palabra, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y aquí viene la importancia. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Para el Señor todos los miembros son importantes. Unos de una forma, otros de otra, hermanos, el versículo 20 y 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermanos. Amén. El cuerpo es uno solo. La iglesia es una sola. La iglesia es una sola y la iglesia le pertenece a Cristo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque somos importantes para Dios. Dios aquí ve miembros, ve ojos, ve manos, ve pies, ve todo. Y son importantes para el Señor, somos importantes para Cristo. Versículo 26. Todos, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. ¿Quién estando enfermo no siente el malestar en todo el cuerpo? Ahora con el COVID, todo el cuerpo se sentía enfermo. Entendamos que el plan de Dios es que la iglesia esté unida y no hay un miembro más importante que otro, porque cada uno son miembros del mismo cuerpo. ¿O acaso alguien dejó los pies en su casa en esta mañana? ¿O dejó los ojos o el oído? Vinieron en un solo cuerpo. Así es la iglesia, con el mismo fin, con la misma finalidad. ¿De qué? De glorificar al Señor. A cada uno de los miembros, hermanos, de los miembros del cuerpo del Señor, tienen funciones diferentes. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione, hermanos, para que la iglesia funcione, cada miembro tiene que hacer su parte. A ver, ¿cómo lo dije? Para que la iglesia camine, para que la iglesia avance, para que la iglesia cambie y se traslade, cada miembro, ¿qué tiene que hacer? Su parte. Un cristiano esforzado, una iglesia esforzada se compone de miembros esforzados. Para que la iglesia camine como Dios quiere que camine, tiene que haber cristianos y miembros esforzados. Y no hablo en el sentido de servir, sino hablo en relación a nuestra vida espiritual, a una buena salud espiritual. No me van a dejar ustedes mentir. Una de las mayores riquezas es la salud. Puedes tener dinero, hermanos, pero si estás enfermo de algo, aunque tengas los mejores doctores, la riqueza, una de las riquezas es la salud. Y en relación a nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, lo más importante es nuestra vida espiritual.
la salud espiritual. Porque puedo yo estar sirviendo y estar enfermo espiritual, se puede, pero no es lo correcto, hermanos. Dios quiere primero atender nuestra vida espiritual. Y es una de las mayores riquezas, hablando espiritualmente, nuestra vida espiritual. Dios quiere vernos sanos, saludables. Y como veíamos en la iglesia, hay hombros, hay ojos, hay pies, hay de todo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. ¿Y el corazón? ¿El corazón quién es? Es Cristo. Porque si el corazón deja de latir, los miembros se desvanecen. Amén. Cristo es el corazón. Así que cada miembro tiene que estar con los ojos puestos ¿en dónde? En Cristo Jesús. Siguiendo las pisadas de Jesús. Viendo el ejemplo de Jesús. Aprender de Jesús. Cristo no solo es la cabeza, sino el corazón de la iglesia, hermanos. Porque si el corazón se para, la iglesia se desvanece. Por favor, vamos a ver unos ejemplos en la Escritura de unos miembros que verdaderamente se esforzaron, cristianos esforzados. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Está hablando en esta porción de Bernabé y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra que los he preparado. Algo interesante que nos deja ver este texto, dice, ministrando estos al Señor. Un cristiano esforzado va a tener el deseo, el anhelo de prepararse para el Señor. Pablo, según Gálatas capítulo 1, versículo 18, estuvo 3 años preparándose y se cree que tardó 10 años para viajar en su primer viaje misionero. Bernabé, por otro lado, un cristiano esforzado se prepara ¿en dónde? A través de la palabra. Amén. Un cristiano esforzado. La iglesia necesita cristianos esforzados que amen al Señor, que se preparen, que tengan ese anhelo, ese deseo de ser diferentes, de cambiar. Vemos aquí a Pablo esforzándose al versículo 3 de este mismo capítulo. Entonces, sabiendo que ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Es fácil ayunar, hermanos? A ver, dígame, ¿es fácil ayunar? Quedarse en el día sin almorzar, sin comer. No es fácil. Mas, sin embargo, encontramos a Pablo y a Bernabé, 2 cristianos que esforzados por la obra del Señor. Se esforzaban. ¿Quién ayuna? ¿Quién ora? Vemos aquí, dice la palabra, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cristianos esforzados. Fíjense, me llama la atención en estos textos, el 4 y el 5. Entonces, el versículo 4 de este mismo capítulo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, ¿qué hacían? Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hermanos, ¿cómo empieza la obra? Oye, Bernabé, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ves? ¿Vamos a predicar? Pues vamos. Nos hemos preparado para el Señor. El Señor empezó la buena obra en nosotros. Y vamos a glorificar al Señor. ¿Quiénes? Todos los que somos miembros. Amén. Todos los que somos miembros. Pablo se organiza con Bernabé y se van al primer viaje misionero. ¿Ustedes creen que fue fácil para ellos? Iniciar o emprender algo no es fácil. Siempre hay nervios, hay temor. ¿Cómo nos va a ir? Pablo, no sé. Pero vamos confiando en el Señor. Ellos inician el primer viaje misionero. Se van predicando que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Cuando ellos regresan, hermanos, regresan contentos, emocionados de las obras que Dios había hecho a través de ellos, de tal forma que llegan
a Jerusalén y cuentan las maravillas que Dios había hecho. Pero todo empieza cuando hay un cristiano esforzado en querer hacer algo para la gloria de Dios. Cuando los miembros funcionan como debemos de funcionar, Dios es glorificado, hermano. Hechos, por favor, 15, versículo 36. Después de que regresaron, están un tiempo acá por Jerusalén, en Antioquía, y se vuelven a tener esa hambre de querer servir al Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿volvamos a qué? A visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo tenía un corazón de siervo. Pablo tenía un corazón de pastor. Le interesaba cómo estabas. Le interesaba, tenía ese corazón, hermano. Y el cristiano, el que ha nacido de nuevo, debe de tener un corazón, de tener interés por el hermano. Pablo lo hacía, miren, observen, dice la palabra, para ver cómo están. Un corazón de pastor, un corazón de siervo interesado en el bienestar de los cristianos. Pero observe que dice el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. A Pablo no le parecía bien. ¿Por qué, hermano? Cuando tengan tiempo, vean esta historia. Marcos había iniciado en el primer viaje misionero, pero ¿qué creen? Que se regresa. Se regresa en el primer viaje misionero de tal forma que cuando quisieron ir en el segundo viaje, Pablo le dice, a Marcos no lo llevamos. ¿Por qué? Porque no está preparado. Es posible que vio que no estaba preparado para la obra. O es posible que lo vio un poco inmaduro espiritualmente. El asunto es que a ese me lo dejas. A Marcos me lo dejas. Ahí hubo un problemita entre ellos, una pequeña discusión, al fin cristianos, se separan y Pablo se va por un lado con Silas, y Bernabé se va por otro lado con Marcos. Por favor, el 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Hermanos, ¿sabes quién es Marcos? ¿Alguien sabe quién es este Marcos? Todos los miembros son importantes, aunque no tienen la misma función. Escuche bien, todos los miembros de Cristo son importantes, aunque no tenemos la misma función. Marcos es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Analízalo. No todos tenemos la misma función, pero delante del Señor todos los miembros glorifican al Señor. Ver que Marcos escribió un libro es algo estupendo. Alguien podría decir, ¡qué cobarde! No, hay un tiempo para todo. Y Dios, cuando comienza algo en nosotros, se va a glorificar a través de los miembros. Marcos escribió el Evangelio según San Marcos. Es un libro maravilloso y se cree que fue el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Tenemos funciones diferentes? Claro, pero todos somos importantes para Dios. Lo fue Marcos, así como lo fue Bernabé y Marcos, lo fue Silas y Pablo. Marcos, miren, qué maravilloso. Es probable que le faltaba tiempo, mas sin embargo vemos que Dios es glorificado a través de la vida de Marcos. Ahora, viendo un poco de la vida de los personajes del Antiguo Testamento, de aquellos que vivieron por fe, vamos a observar algo interesante. El esfuerzo, hermano, es
algo característico del cristiano, de aquel que cree en Jesús. Abraham, por ejemplo, se esforzó en caminar hacia la tierra que Dios le había prometido. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Dice la Escritura, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Y qué dice? Y salió sin saber a dónde iba. Abraham era una persona esforzada, caminó en el desierto, nunca disfrutó del todo la tierra prometida, pero era esforzado, hermanos. José se esforzó, hermanos, en ser una persona temerosa de Dios. ¿Quién se esfuerza hoy en día en apartarse del mal y ser temeroso de Dios? Es fácil caer en tentación. Es lo más sencillo caer en tentación. Pero ¿quién se esfuerza en agradarle al Señor? José lo hizo. Prefirió huir de la mujer de Potifar. Génesis, por favor, 39:9. Un cristiano esforzado, ¿se requerirá esfuerzo para ser temeroso de Dios? Se requiere esfuerzo para no caer en la tentación, hermanos. ¿A poco no? Se requiere esfuerzo. Y José vemos que lo vivió, Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres, ¿qué? Su mujer, todos. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Una persona esforzada, vemos que se esforzó en ser temeroso de Dios. Era fácil caer para él, era fácil, era sencillo, como muchos de nosotros es sencillo. Las tentaciones están alrededor, pero esforzarse por no caer es otro asunto, hermano. Amén. Esforzarse por no caer. Por eso dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles. 2 Timoteo 2:22. José, podemos observar que se esforzó en no caer en tentación. 2 Timoteo 2:22. Dice la palabra, huye también de las pasiones que juveniles. Pregunta, ¿nada más habrá pasiones juveniles? ¿O habrá también pasiones adultas? Hay de todo, hermanos. Amén. Hay de todo. Aquí porque Timoteo era jovencito, pero aquí veo jovencitos y ya de edad también. Hay pasiones de todo tipo. Y sigue que la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, invocan al Señor. Otra persona que veo esforzada es a Moisés, hermanos. Moisés se esforzó en todo tiempo. Moisés se esforzó en soportar los vituperios. Él pudo responder de la misma forma a los vituperios del pueblo, mas sin embargo se esforzó. Y dígame usted si no hay que esforzarse para no contestar como aquel me está agrediendo. ¿No se requiere esfuerzo? Se requiere esfuerzo, hermanos. Porque quieres agradar al Señor y no quieres seguir como Él. Quieres seguir el ejemplo de Jesús. Se requiere esfuerzo para estar soportando. Imagínense, Moisés 40 años soportar los vituperios. No fue fácil. Fue una persona que esforzada. Esforzada, por favor, Hebreos 11:26. No contestar de la misma forma, no responder como nos agreden, no hablar como habla el mundo, no pensar como piensan los demás, sino como el Señor quiere que pensemos. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esforcémonos, hermanos, por una vida espiritual saludable. Amén. Esforcémonos. El versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. ¿Qué hombre tan esforzado? Y al final vamos a ver la recompensa de los que se esfuerzan. Josué, hermanos, ¿fue un hombre esforzado?
¿Qué le dijo Dios? Mira que te mando y que te esfuerces. Cuando vemos en la Biblia que Dios le gusta que el cristiano se esfuerce, dice, te llena. Dios quiere una iglesia esforzada. Y una iglesia esforzada se compone de cada miembro que se esfuerza. No se puede ir a caminar y estar arrastrando a unos cuantos. No, así no se puede. Debemos todos poner de nuestra parte y esforzarnos para glorificar al Señor. Josué dice, solamente esfuérzate. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Requerirá esfuerzo obedecer la palabra? Hermanos, requiere esfuerzo. Por cuanto todos somos pecadores, hermanos. Amén. Se requiere esfuerzo. Hay una lucha espiritual. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, decía el apóstol. Se requiere esfuerzo, claro. Se requiere esfuerzo. Pero aquí encontramos a Josué esforzándose también. Algo interesante, cuando entraron a la tierra prometida, yo creo que más de alguno le dijo, hey, Josué, escuche bien, Josué, Caleb, allá hay gigantes. ¿Vamos a poder conquistar la tierra prometida? Sí, hay gigantes, pueblo, pero más gigantes nuestro Señor. Solamente esfuércense y sean valientes. ¿Quién fue Josué, hermanos? Maravillosamente un gran hombre. ¿Por qué? Porque se esforzó en obedecer a la voz del Señor. El esfuerzo hace la diferencia en cada cristiano. En obedecerle al Señor, en creerle al Señor, en hacer lo que a Dios le agrada. Gedeón, por otro lado, hermanos, a pesar que los madianitas llegaban y se llevaban todo lo que tenían, aún con todo eso, él se esforzaba, sacudiendo, hermanos, el trigo en el lagar. Qué difícil debió haber sido para Gedeón. Dice la Biblia que venían cada cierto tiempo y se llevaban todo. Gedeón ha de haber estado sacudiendo el trigo en el lagar y quizás llegaban los madianitas y los empujaban y empujándolo él con tristeza seguía esforzándose. Y en la vida cristiana así va a suceder. Te van a empujar, te van a acribillar, van a vituperarte. Pero esfuérzate y sé valiente. No desistas en el camino de la fe. Es lo mejor que podemos hacer. Gedeón, dice la Escritura, que se encontraba esforzándose, sacudiendo el trigo en el lagar. Y ya sabía que los madianitas se llevaban todo. Es probable que se llevaban todo. Y él cuando se iba, él seguía. ¿Qué encontró Dios en Gedeón? Jueces 6:12. Jueces 6:12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Varón qué? Varón esforzado y valiente. Amén. ¿Le agrada a Dios la gente esforzada? Claro que le agrada. ¿Por qué vemos a Gedeón ahí? Era esforzado. Ya sabía que venía, ya vienen como siempre, como cada año, pero no por eso voy a desistir, yo voy a seguir con mi trigo. Una persona esforzada, hermano, Dios se agrada de las personas que se esfuerzan y son valientes, aunque cuando todo esté en nuestra contra, hermanos, amén, es posible en la vida. Lo vemos en Gedeón, con 300 hombres venció a 135,000 hombres. ¿Qué posibilidad tenía Gedeón de ganar si Dios no hubiera estado con él? Ni una, hermano. Si es posible que a muchos ya les detectaron un problema que no es curable. Y ciertamente humanamente hay enfermedades que no son curables. Pero Gedeón fue esforzado y valiente, y aunque tenía solo 300 hombres, le creyó a Dios que él podía hacer lo imposible posible. De esa magnitud son las cosas cuando Dios está con nosotros. 300 hombres contra 135,000, ¿no se les hace un abismal de diferencia?
pero le creyó a Dios, era valiente y esforzado. Por otro lado, Esther era una señorita esforzada, era una señorita que se mantuvo pura en un lugar pagano. ¿Hay que esforzarse para mantenerse puro? Claro, sencillo es caer, pero solamente las que se esfuerzan, las que se mantienen, las que les piden al Señor, ayúdame, Señor. Aquel muchachón es del mundo, está guapetón, pero ayúdame, Señor. Tiene que llegar uno aquí, conforme a la voluntad tuya, Señor. O igual, lo mismo, los jóvenes. Mantenerse puro en este tiempo requiere de esfuerzo. Requiere de esfuerzo, hermanos. Vemos que Esther era una señorita esforzada, se mantuvo virgen. Esther 2, por favor. Esther capítulo 2, versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. El versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo ¿qué? Reina en el lugar de Vasti. Amén. ¿Valió la pena ser esforzada? Valió la pena, hermanos. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Ella se esforzó tanto y también fue probada. Por favor, Esther capítulo 4. Se esforzó en mantenerse pura, y en el versículo Esther 4:10. Entonces Esther dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. ¿Cuál era la ley? Ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, hermanos. ¿Qué vemos en Esther aquí? Una mujer esforzada que le creyó a Dios. ¿Arriesgó su vida? Sí. Arriesgó su vida. Por favor, el versículo 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Todos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Solamente esfuérzate y sé valiente, hermano. Ella se esforzó ¿en qué? En ir al rey. ¿Tuvo miedo? Indudablemente. Indudablemente, porque le mandó a decir a Mardoqueo cuál era la ley. Versículo 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. El versículo siguiente: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Están haciendo una invitación: que se esfuercen también por mí. Ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré. ¿Qué? ¿Se estaba esforzando Esther? Se estaba esforzando, hermanos. Se estaba esforzando. Dice: con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Amén. Si perezco, que perezca.
Así que, hermanos, a través de la Biblia encontramos, gracias. Así que a través de la Biblia vemos que Dios se agrada de los que se esfuerzan. Un cristiano esforzado. Proverbios 13:4. Así que, Proverbios 13:4. 13:4. Vamos a darle lectura a este texto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Amén. ¿Una iglesia perezosa va a alcanzar algo? No vamos a alcanzar nada. Van a pasar los años, y el mismo color de la iglesia va a estar por siempre. Una iglesia esforzada es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Un miembro esforzado. Dice la palabra, Proverbios 6:9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo vas a estar durmiendo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. El 11 todos. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amén. Dios quiere cristianos esforzados. Y algo interesante en la Escritura, hermanos, en 2 Timoteo 1:7, cómo el Señor quiere que nos esforcemos. ¿En qué aspecto? 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que si quieres emprender algo en la vida, hermano, Dios no te ha dado un espíritu de cobarde, sino de valentía. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. Así que lo que quieras emprender, empiézalo ya. Arráncate confiando en el Señor, que todo es posible en las manos del Señor. Cristianos esforzados. Y algo interesante, Abraham, cuando Dios le dijo, deja tu tierra y a tu parentela, él titubeó y ¿sabe qué hizo? Se llevó a su padre. Moisés le dijo, ve a sacar a mi pueblo. Y le dijo, soy tartamudo. Ahí hay uno más elocuente que yo. ¿Cómo se llamaba? Aarón. ¿Tuvo miedo? ¿Tuvo temblor? Claro que lo hubo. Gedeón 2 veces quiso probar que era Dios quien le estaba hablando. Todos los líderes esforzados en la Escritura tienen temor, claro, porque son humanos. Se equivocan, claro, porque son humanos. Pero se esfuerzan en agradar al Señor. Es posible que tengas temor de iniciar algo en la vida. Y es normal. Pero lo que no es normal es que no estés confiando en el Señor. Confiemos en el Señor. También lo vemos en Esther. Tenía cierto temor. Gedeón, lo mismo. José tenía también cierto cuidado a la mujer de Potifar. Y aquí viene la respuesta de Dios. José, por esforzarse en ser temeroso de Dios, pasó a ser ¿qué? Gobernador. Amén. Esther, por esforzarse en ser una mujer pura, pasó a ser reina, hermano. Amén. Moisés pasó a ser el hombre más grande del Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué otro personaje? Abraham pasó a ser el padre de la fe, aun cuando empezó con cierto temor. Y podríamos mencionar otros personajes. Josué tenía quizá también ese temor en un inicio, mas sin embargo Dios le dio la tierra prometida. Hay bendiciones cuando nos esforzamos para el Señor. Yo no sé qué Dios tenga preparado, pero si queremos la bendición de Dios y no nos esforzamos, no te va a llegar nada. Nada nos va a llegar si no nos esforzamos. Así que, hermanos, esforcémonos como miembros del cuerpo de Cristo. Y no puedo dejar pasar un hecho tan importante y tan maravilloso de nuestro hermano apóstol Pablo, Hechos 28:14. Como un cristiano esforzado, Hechos 28:14, y con eso vamos a ir cerrando. Dice la palabra:
donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos ¿a dónde? A Roma, de donde oyendo de vosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los procesos al prefecto militar, pero a Pablo no se le permitió vivir aparte. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Algo interesante en el apóstol Pablo, hermanos, empezó por prepararse para Dios. Fue un viaje misionero, un segundo viaje misionero, un tercer viaje misionero, y su anhelo de Pablo era llegar a Roma. Pero porque fue un cristiano esforzado, llegó a Roma. Fue el único apóstol